¿Sabías que las series y películas te han estado engañando todo este tiempo? Y es que los vikingos no fueron solo guerreros, sino también comerciantes, exploradores y soñadores. La serie Vinland Saga nos muestra este mundo con una sorprendente fidelidad histórica. Nos muestra la vida cotidiana, las guerras, la religión y la búsqueda de un nuevo horizonte. En este vídeo descubriremos cuánto hay de realidad y cuánto de leyenda en una de las obras más interesantes sobre la edad vikinga. La serie de animación de Makoto Yukimura nos muestra una imagen mucho más completa del mundo vikingo de lo que solemos ver en la ficción. Lejos de ser simples saqueadores, los vikingos eran ante todo una sociedad agrícola y marítima, que combinaba la vida en aldeas con una profunda conexión en el mar. En las primeras escenas de la serie vemos cómo los personajes trabajan la tierra, comercian con otros pueblos y preparan sus embarcaciones. Esa representación coincide con lo que sabemos por las fuentes históricas. Los vikingos no eran solo guerreros, sino también comerciantes, colonos y exploradores. Sus rutas llegaban desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo y desde Islandia hasta Vicencio. La saga retrata con realismo esta estructura, especialmente en la primera temporada, cuando Thorfinn y su padre conviven con hombres libres y esclavos dentro de la misma comunidad. Otro aspecto esencial era el honor. La reputación y la venganza eran pilares del orden social. Las sagas nórdicas y la serie comparten esa visión. Un insulto o una traición podían generar conflictos prolongados, como vemos en la historia entre Thorfinn y Askeladd. Pero también hay un cambio progresivo. La obra cuestiona esa cultura de violencia a través del desarrollo del protagonista, que busca romper con el ciclo del odio. Por último, Vinland Saga refleja el choque entre el paganismo nórdico y el cristianismo, una transformación clave del siglo XI. Personajes como el padre Willibald o el propio príncipe Canute muestran cómo la nueva fe introducía valores de perdón y misericordia que contrastaban con el antiguo código guerrero nórdico. Este proceso de conversión no fue inmediato. En muchas regiones, ambas creencias convivieron durante décadas. En definitiva, el modo de vida vikingo que muestra la serie combina fidelidad histórica con reflexión moral. Yukimura no solo recrea una época, sino que nos invita a pensar en lo que significa realmente ser humano en un mundo marcado por la guerra. Para analizar el rigor histórico de su obra me he centrado en tres puntos muy importantes. El primero de ellos será el modo de vida vikingo y sus costumbres. Vinland Saga nos muestra una visión sorprendentemente rica del mundo vikingo. Se aleja del tópico del bárbaro saqueador. La realidad es que los pueblos nórdicos fueron también comerciantes, exploradores y colonos, integrados en una red de intercambios que unía el norte de Europa con el mundo mediterráneo y oriental. Las excavaciones arqueológicas lo confirman. En yacimientos de Suecia y Dinamarca se han hallado monedas árabes, cristales bizantinos y sedas procedentes de Asia Central. Estos hallazgos nos hablan de un comercio internacional en el que los vikingos eran actores clave. Intercambiaban pieles, hierro o ámbar por plata, vino y especias. En Vinland Saga, personajes como Leif Erikson o incluso Askeladd aluden a este mundo de rutas sin contactos. Controlar un puerto o una vía marítima podía significar tanto poder como conquistar un reino. Otro punto muy importante del modo de vida vikingo en la serie es cómo nos muestra esta sociedad súper jerarquizada. En la cúspide se encontraban los Jarls, líderes locales con poder militar y económico. Por debajo, los Karls, campesinos libres que formaban la base productiva. Y en el nivel más bajo estaban los Thrash, esclavos capturados durante incursiones o nacidos en servidumbre. Vinland Saga retrata con realismo esta estructura, especialmente en la primera temporada, cuando Thorfinn y su padre conviven con hombres libres y esclavos dentro de la misma comunidad. Pero para mí, uno de los aspectos más interesantes que aborda la serie es el cambio religioso que transformó Escandinavia durante los siglos X y XI. Durante gran parte de su historia, los vikingos adoraron a dioses como Odín, Thor o Freya. Su religión está basada en el honor, el sacrificio y la fuerza, reflejo de una sociedad guerrera y jerárquica. En Vinland Saga se representa esta antigua espiritualidad a través de personajes como Thorfell, que lucha por puro placer y considera la guerra una forma de gloria. Para él, morir en combate es alcanzar el Valhalla, el destino de los héroes según la mitología nórdica. Este pensamiento refleja la mentalidad tradicional que dominaba buena parte del mundo escandinavo. Frente a esta visión, aparecen personajes que encarnan la nueva moral cristiana. Por ejemplo, el padre Willibald, que es el monje que acompaña a los daneses en Inglaterra, introduce ideas completamente opuestas: el perdón, la humildad y el valor del sacrificio sin violencia. Sus conversaciones con el príncipe Canut o Canuto marcan un punto de inflexión en la trama. Canut, inicialmente tímido y temeroso, acaba adaptando una visión profundamente cristiana del poder: construir un reino de paz bajo la voluntad de Dios. También, el propio Thor, el padre de Thorfinn, representa una figura casi cristológica, un guerrero que renuncia a la violencia y predica que un verdadero guerrero no necesita una espada. Aunque no se defina como un cristiano, su pensamiento anticipa la moral de la nueva era. Esta convivencia de creencias, como el paganismo de Thorkel, la espiritualidad pacifista de Thor o la fe emergente de Canut, refleja con fidelidad el proceso histórico de sincretismo y conflicto religioso que vivió Escandinavia. La realidad, la cristianización fue lenta y desigual. Algunos reyes se convirtieron por motivos políticos, mientras el pueblo mantenía sus antiguos rituales. Yukimura utiliza este choque de religiones como metáfora del cambio interior de sus personajes. El paso del culto a la fuerza hacia una ética del perdón simboliza el fin del mundo vikingo, de la espada a la cruz, de la venganza al arrepentimiento. Ese es, en el fondo, el viaje de Thorfinn y de toda una civilización. El siguiente punto a analizar en la serie será cómo trata la situación geopolítica, especialmente en el Danelaw, Escandinavia y Vinland. A finales del siglo X, el mundo vikingo se encontraba en plena transformación. Después de más de 2 siglos de incursiones, colonizaciones y guerras, los pueblos del norte habían dejado de ser simples invasores para convertirse en actores políticos decisivos en la Europa del momento. Vinland Saga sitúa su historia precisamente en ese momento de cambio, cuando la violencia y la ambición daban forma a nuevos reinos y alianzas. En Inglaterra, los daneses habían logrado establecer su propio territorio, el Danelaw, una vasta región del norte y el este donde se aplicaban las leyes y costumbres escandinavas. Surgió tras décadas de campañas vikingas y acuerdos con los reyes anglosajones.
Ciudades como York, conocida como Jorvik en ese momento, se convirtieron en centros comerciales y culturales, donde coexistían ingleses y daneses. En la serie, este contexto se refleja en la guerra entre los daneses y los ingleses, que sirve de escenario principal para la primera temporada. Las campañas de Askeladd y el príncipe Canute se inspiran directamente en los conflictos que precedieron el ascenso del rey histórico Canuto el Grande, quien unificó Inglaterra, Dinamarca y Noruega en un mismo imperio hacia el año 1028. Mientras tanto, Escandinavia estaba lejos de ser un bloque unido. Dinamarca, Noruega y Suecia eran reinos en formación, marcados por luchas entre clanes y jarls rivales. En Dinamarca gobernaba Sven Folkvord, padre de Canute, quien aparece en Vinland Saga como un monarca poderoso, pero también símbolo del viejo orden pagano. Su muerte marca el paso a una nueva generación de reyes cristianos, más interesados en consolidar su autoridad que en realizar saqueos. Pero más allá de Europa, los vikingos seguían explorando nuevas tierras. Desde Noruega a Islandia habían llegado a Groenlandia, y desde allí zarparon hacia el oeste hasta alcanzar una región a la que llamaron Vinland, la actual costa de Terranova en América del Norte. Este descubrimiento, atribuido a Leif Erikson, personaje que aparece en la serie y que es hijo de Eric el Rojo, aparece mencionado en esta obra como el sueño de un mundo nuevo, un lugar sin guerra ni esclavitud. En la trama, Vinland se convierte en una metáfora de la esperanza y la paz, el contrapunto idealista frente a la brutalidad de Europa. Desde un punto de vista histórico, el viaje de Leif está documentado en las sagas de los groenlandeses y las sagas de Eric el Rojo, escritas en Islandia en el siglo XIII. Aunque mezclan mito y realidad, las pruebas arqueológicas encontradas en Lance Aux Meadows, en Canadá, confirman que los vikingos realmente llegaron a América siglos antes que Colón. En definitiva, Vinland Saga refleja un momento histórico fascinante, el ocaso de la era vikinga y el surgimiento de un nuevo orden político y espiritual. Los ideales de conquista se transforman en aspiraciones de redención, y el mar, antes símbolo de guerra, pasa a representar la posibilidad de un futuro distinto. Otro punto que la serie trata muy bien es la aparición de personajes históricos y su influencia en el momento. Y es que uno de los mayores aciertos de Yuki Mura es su capacidad para integrar personajes históricos reales dentro de una trama de ficción, sin perder coherencia ni profundidad. Toma figuras mencionadas en las sagas islandesas o en las crónicas anglosajonas y las transforma en protagonistas de un relato que combinan hechos reales con reflexión moral. El caso más emblemático es el de Thorfinn Karlsefni, el héroe de la serie. Históricamente, Thorfinn fue un explorador islandés que, según las sagas de Vinland, dirigió una expedición hacia América del Norte alrededor del año 1010. Viajó junto a su esposa Gudrid y un grupo de colones con la intención de fundar un asentamiento estable en Vinland. Aunque el intento fracasó por conflictos con los pueblos indígenas, la figura de Thorfinn quedó como símbolo del espíritu del explorador nórdico. En esta serie, Thorfinn comienza como un niño movido por la venganza, pero su evolución personal lo lleva precisamente hacia ese ideal de descubrimiento de paz. Yukimura convierte la historia de exploración en una metáfora del crecimiento humano, del odio a la redención. Otro personaje fundamental es Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo. En la historia real, fue el primer europeo en llegar a América, muchísimo antes que Colón. En Vinland Saga, Leif aparece como un hombre sabio y bondadoso, una figura paternal que representa el vínculo entre el pasado guerrero y el futuro pacífico. Su sueño de llegar a Vinland funciona como la brújula moral de toda la obra. En el ámbito político destacan dos figuras de enorme importancia histórica: Sven Folkvord y su hijo Canute el Grande. Sven fue rey de Dinamarca y conquistó Inglaterra en el año 1013, iniciando la dinastía danesa en estas islas británicas. En la serie se le retrata como un monarca autoritario, símbolo del viejo orden basado en la fuerza y el miedo. Su hijo, Canute, en cambio, encarna la transición hacia una nueva concepción del poder. Históricamente, gobernó un vasto imperio nórdico que abarcaba Inglaterra, Dinamarca y Noruega. En Vinland Saga pasa de ser un príncipe inseguro a un líder carismático y profundamente influido por la moral cristiana. Su famoso discurso sobre el amor de Dios y el deber del gobernante refleja el ideal del monarca medieval cristiano, fuerte pero guiado por la justicia y la fe. Por último, dentro de estos personajes históricos tenemos a Thorfinn el Alto, que también existió en la realidad. Fue un guerrero danés que sirvió como mercenario en Inglaterra y llegó a formar parte de la guardia personal del rey Canute. En la serie, su carácter exagerado y su pasión por la batalla representan la esencia del viejo espíritu vikingo, la búsqueda de la gloria en combate y la aceptación alegre de la muerte. En conjunto, estos personajes ilustran las tensiones del siglo XI, entre el paganismo y el cristianismo, entre la guerra y la diplomacia, entre la conquista y la exploración. Yuki Mura utiliza la historia no solo para ambientar su obra, sino para plantear una reflexión universal sobre el cambio, la fe y la condición humana. Para mí, el último punto a tratar, ya como conclusión, es el valor que Vinland Saga le da a la divulgación histórica. Vinland Saga demuestra que la divulgación histórica no depende solo de reproducir fechas o hechos, sino de transmitir la esencia de una época. La serie logra algo que muchas producciones occidentales no siempre consiguen: presentar el pasado con rigor, pero también con emoción y profundidad humana. A través de su narrativa, Yuki Mura reconstruye el mundo vikingo con respeto y sensibilidad. Nos enseñan cómo vivían, qué creían y cómo pensaban los hombres y mujeres de su tiempo. Lo más interesante es que esta obra de divulgación proviene de un autor japonés, ajeno a la tradición europea. Esa distancia cultural le permite mirar a la historia occidental sin prejuicios ni glorificaciones, mostrando tanto la brutalidad como la humanidad de los vikingos. Yuki Mura no solo los convierte en héroes, sino en personas, y eso convierte a Vinland Saga en una de las recreaciones más honestas del pasado nórdico. En definitiva, esta serie demuestra el enorme potencial que tiene la ficción histórica como herramienta de divulgación. Gracias a su narrativa visual y emocional, consigue acercar al público general una época compleja de forma comprensible y significativa.